Voz sobre IP. Hablaremos la introducción de teléfonos tradicionales, protocolos que usa voz sobre IP, elementos implicados, PBX e IPBX, funcionamiento de voz sobre IP, ventajas y desventajas. Teléfonos tradicionales. La red telefónica tradicional se le conoce como PSTN, acrónimo de Public Switched Telephone Network o Red Pública de Telefonía Conmutada, y emplea la tecnología de conmutación de circuitos para transmitir las llamadas. Se crea una conexión dedicada o circuito que conecta a las dos partes involucradas en la comunicación. En este sistema, cuando una llamada es realizada, la conexión es mantenida durante todo el tiempo que dure la comunicación. Este tipo de comunicaciones es denominada circuito, porque la conexión está realizada entre dos puntos hacia ambas direcciones. Aquí vemos un ejemplo de dos casas y dos teléfonos, cómo trabaja la tecnología PSTN. ¿Qué es voz sobre IP? Es la tecnología que posibilita el uso de redes IP como medio de transmisión de voz. El concepto es simple y consiste en convertir los paquetes de voz analógicos en paquetes digitales y hacerlo transitar por Internet. Standard VoIP H323. Standard VoIP H323. Definido en 1996 por la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, proporciona a los diversos fabricantes una serie de normas con el fin de que puedan evolucionar en conjunto. Protocolos que usa VoIP. Es el lenguaje que se utiliza para negociar y establecer las comunicaciones de voz sobre IP. Los más importantes: SIP, H323 y AX2, MGCP. Protocolo SIP. SIP, Session Initiate Protocol, es un estándar de Internet empleado para iniciar sesiones de usuario interactivas como la transmisión de voz o chat. SIP puede establecer llamadas por Internet o IP telephony. Esto hace posible para los usuarios iniciar y recibir llamadas desde cualquier parte del mundo. El protocolo SIP es de forma nativa, peer-to-peer. Dos user agents pueden establecer una sesión entre sí. Aquí vemos un ejemplo de un usuario 1 y 2 conectados vía SIP. Codec es la forma de digitalizar la voz humana para ser enviada por las redes de datos. Algunos ejemplos: G711, G729A, GSM y LVC Speed en G723. Aquí vemos un ejemplo de procesamiento de señales digitales. También los codecs se utilizan para transformar la señal de voz analógica en una versión digital. Aspectos a tener en cuenta por codec: calidad de sonido, ancho de banda requerido, requisitos de computación. Elementos implicados. Teléfonos IP. Físicamente son teléfonos normales con apariencia tradicional. Incorporan un conector RJ45 para conectarlo directamente a una red IP en Ethernet. No pueden ser conectados a líneas telefónicas normales. Aquí vemos un ejemplo de un teléfono IP. Este es el Node 360. Aquí vemos otro. Este es el Supura 841. Adaptadores analógicos IP permiten aprovechar los teléfonos analógicos actuales, transformando su señal analógica en los protocolos de voz sobre IP. El ATA, por ejemplo. Aquí vemos un ejemplo del Linksys PAP2. Softphones son programas que permiten llamar desde el ordenador utilizando tecnologías voz sobre IP. Aquí vemos varios ejemplos de 4 programitas. Tenemos el Skype, Slide y Google Talk. ¿Por qué VoIP aprovecha mejor las nuevas tecnologías que la red telefónica convencional o PSTN?
Una limitación innata de la PSTN es que la inteligencia reside en las oficinas centrales, OC, de las telefónicas o en los conmutadores o PBX de las compañías. La tecnología en esos sistemas es altamente confiable, pero los cambios son caros y lentos de realizar. PBX, Private Branching Change. Son las siglas en inglés de Private Branch Change, la cual es la red telefónica privada que es utilizada dentro de una empresa. Los usuarios del sistema telefónico PBX comparten un número definido de líneas telefónicas para poder realizar llamadas externas. El sistema PBX conecta las extensiones internas dentro de una empresa y al mismo tiempo las conecta con la red pública conmutada, conocida como también PSTN, Public Switched Telephone Network. Aquí vemos un ejemplo de una persona llamando y lo primero que va a entrar en la compañía es el PBX. Entonces, después que uno marca la extensión, ahí la enruta al teléfono. Es un Gateway Boy. El Gateway Boy permite que las llamadas telefónicas de Internet sean enviadas a la red de telefonía pública o PSTN, Public Switched Network, tomando la voz y convirtiéndola en paquetes que pueden viajar por Internet y viceversa. Esto permite realizar llamadas a cualquier número telefónico desde una PC o desde cualquier dispositivo que esté conectado a un Gateway Boy. El cliente. El cliente establece y origina las llamadas a voz. Esta información se recibe a través del micrófono del usuario, entrada de información, se codifica, se empaqueta y de la misma forma esta información se decodifica y se reproduce a través de los altavoces o audífonos, salida de información. También, un cliente puede ser un usuario de Skype o un usuario de alguna empresa que venda sus productos de telefonía sobre IP a través de equipos como ATAS, que son los adaptadores de teléfonos analógicos, o teléfonos IP, o softphones, que es un software que permite realizar llamadas a través de una computadora conectada a Internet. Los servidores. Usualmente en los servidores se instala software denominados switches o IPv6, conmutadores IP. Ejemplos de switches pueden ser VoIP Switch, Mera, Nestone, entre otros. Un IPv6 es un asterisk, uno de los más usados y de código abierto. Tenemos un ejemplo de IPPBX. En vez de una central, aquí es un servidor donde todas las máquinas se conectan a este servidor. Este mismo le da salida por un router para Internet. Terminología útil relacionada con voz sobre IP. La telefonía IP incluye el conjunto completo de servicios habilitados por VoIP, como la interconexión de teléfonos para comunicaciones, servicios relacionados como facturación y planes de marcación, y funciones básicas que pueden incluir conferencias, transferencias de llamadas, reenvío de llamadas y llamadas en espera. Las comunicaciones IP admiten funciones como la mensajería unificada, los centros de atención y manejo de contactos integrados y conferencias multimedia con voz, datos y video. Tengamos claro que VoIP, voz sobre IP, no es un servicio, sino que es una tecnología. ¿Cómo funciona VoIP? Recuerden que a los teléfonos tradicionales se le conoce como PSTN. Se crea una conexión dedicada o circuito que conecta a las dos partes involucradas en la comunicación. Aquí VoIP es diferente del PSTN porque no emplea circuitos dedicados. La información se transmite sobre la red Internet en paquetes de datos, y esto es muy simple, eficiente, porque la red es empleada solamente cuando está transportando paquetes de datos. Ventajas y desventajas. Ventajas.
La principal ventaja de este tipo de servicios es que evita los cargos altos de telefonía, principalmente de la larga distancia, que son usuales de las compañías de la Red Pública Telefónica Conmutada, PSTN. Otra ventaja que tenemos con voz sobre IP es que uno puede realizar una llamada desde cualquier lado que exista conectividad a Internet, dado que los teléfonos IP transmiten su información a través del Internet. Estos pueden ser administrados por su proveedor desde cualquier lugar donde exista una conexión. Esto es una ventaja para las personas que suelen viajar mucho. Estas personas pueden llevar su equipo consigo siempre teniendo acceso a su servicio de telefonía IP. Ahorro de costo de cableado y utilizar dos tipos de conexiones, ya que la del teléfono tradicional usa la RJ11 y los teléfonos IP RJ45. Desde VoIP a VoIP es gratis, lo puedes llevar donde quiera y donde haya internet podrás enviar y recibir llamadas. Desventajas. Robo de datos. Un cracker puede tener acceso al servidor de VoIP y a los datos de voz almacenados y al propio servidor telefónico para escuchar conversaciones o hacer llamadas gratuitas a cargo de los usuarios. Otra desventaja que tenemos son los virus, porque en el caso de un virus que infecte algún equipo del servidor VoIP, el servicio telefónico puede quedar interrumpido. También pueden verse afectados otros equipos que estén conectados al sistema. Llamadas al 911. Esas también son un problema con un sistema de telefonía VoIP. Como se sabe, la telefonía IP utiliza direcciones IP para identificar un número telefónico determinado. El problema es que no existe forma de asociar una dirección IP a un área geográfica. Como cada ubicación geográfica tiene un número de emergencias en particular, no es posible hacer una relación entre un número telefónico y su correspondiente sesión en el 911. Dado que VoIP utiliza una conexión de red, la calidad del servicio se ve afectado por la calidad de esta línea de datos. Esto quiere decir que la calidad de una conexión VoIP se puede ver afectada por problemas como la alta latencia, tiempo de respuesta o la pérdida de paquetes. Las conversiones telefónicas se pueden ver distorsionadas o incluso cortadas por este tipo de problemas. Es indispensable para establecer conversiones VoIP satisfactorias contar con una cierta estabilidad y calidad en la línea de datos. Y aquí terminamos. Fin.